Pues como mamá de un peque de 725 gramos, lo valoramos bastante importante ese trato humanitario del personal sanitario, puesto que, bueno, nunca sabes qué va a pasar al minuto después y es muy importante que tú veas que ellos tienen esperanza, que ellos te hablan de un futuro con tu hijo y es importante eso, esa palmadita en la espalda que te dan y que te dice que venga, que adelante, que va a salir. La cardióloga, que en mi caso, en lo que a mí me tocó pasar, aquello fue, no sé, ya desde una compenetración desde el minuto cero increíble, que me sacó de la situación, pero vamos, más que con la medicación, yo creo que simplemente era ver entrar a esta persona por la puerta y la manera de darte los buenos días y cómo te miraba, a mí me hacía más que toda la medicación que me pudiera dar. Tú misma te sientes mejor contigo, dices, pues mira, mi labor sirve para que otras personas merezcan, o sea, no estén agradecidas de vivir, otras personas digan, merece la pena vivir, merece la pena seguir adelante. A presentaros, Tomás Castillo Arenal, el primero a mi derecha, es vicepresidente primero de la Plataforma de Organización de Pacientes, gerente de AMICA en Cantabria, asociación formada por familiares, profesionales, personas con discapacidad, cuyo propósito es descubrir las capacidades de las personas cuando aparece la discapacidad. Un poquito más allá está Mónica Oviedo Sastre, presidenta de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Asturias, COCENFE, y secretaria de Innovación Asociativa de COCENFE Estatal. A la derecha de Mónica, Andrés Colau Cueva, representante de AFESA Salud Mental Asturias en el Comité Pro Salud Mental en primera persona de la Confederación de Salud Mental de España. A la derecha de Andrés tenemos a María Díaz Alonso, trabajadora social que ha ejercido en diferentes destinos del Grupo Social 11 en Asturias y en Madrid y desde hace 4 años es presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Asturias, máximo órgano de representación de las personas afiliadas a la ONCE en Asturias. Y en la silla del final, no en el último, Andrés Mayor Lorenzo, representante territorial de la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER en Asturias. Pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a compartir narraciones en primera persona. Ayer leí un tuit, algunos lo conoceréis, de un médico rural que se llama Ángel López, en el que decía que estaba en la ciudad, él vive habitualmente en un pueblo, estaba en la ciudad y se encontró con una persona que fue a pedirle ayuda económica. Y le dijo, gracias por mirarme la cara, últimamente no lo hace nadie. Y Ángel dijo, no tiene importancia, me dedico a eso. Pero sí tiene importancia. Es decir, sí tiene importancia mirar a la cara. Lo que hemos visto a lo largo de esta jornada es que el encuentro con el profesional es uno de los momentos clave de humanización del sistema. Escuchar, mirar, algo tan fácil y tan complejo a la vez. Y lo que queremos poner en valor es que las narraciones y las experiencias en primera persona de profesionales y de pacientes lo que hacen es unir y encontrar las posiciones de todos los usuarios del sistema. De alguna manera, con eso vamos a lograr construir un sistema mejor en el que la asistencia sea para todos, en equidad y en igualdad. Pues le doy paso el primero a Tomás para que nos cuente un poquitín su experiencia. Bueno, si hablamos de buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a la plataforma de organizaciones de pacientes, que tuve el orgullo de participar como presidente en su creación en 2014. Agrupando ya 35 grandes federaciones y a más de 1.600 asociaciones, en ese intento de unir al movimiento de pacientes y tener una portavocía, una representatividad y una acción también de apoyo a nuestros profesionales, que es el mejor y más importante valor que tenemos en el sistema público de salud, ustedes. Y por eso, jornadas como esta, a mí me parece muy importante que hablemos de la humanización, porque en definitiva, efectivamente, el acto terapéutico es el encuentro entre personas, que unas entienden mucho más que otras de aquella enfermedad, otras las padecemos, y que eso buscamos todos unos resultados en salud significativos, y entre ellos el confort.
encontrarnos como personas y encontrar ese confort que todos necesitamos cuando algo tan grave nos está ocurriendo que no sabemos a veces ni qué. Yo igual represento a ese movimiento de padres y de madres que en España hemos luchado tanto por sacar adelante la vida de nuestros hijos cuando al nacer, como el mío hace 32 años ahora, pues nos daban una esperanza de vida como mucho de 7 años, cuando la fibrosis quística era una enfermedad en la que se morían de niños casi todos los pacientes. Y sí que es verdad que sufrí un poco, ¿no? Esa sensación. Primero que nada más nacer mi hijo nos lo apartaron a una unidad de cuidados intensivos y solamente lo podíamos ver 2 momentos en el día, 10 minutos. Y no entendíamos cómo un recién nacido que estaba luchando por la vida podía estar sin sus padres tantas horas. Quizás el segundo, después de 6 días de angustia sin saber qué le estaba ocurriendo a mi hijo, lo segundo fue entrar en un despacho en el que nos dijeron que la enfermedad que tenía nuestro hijo era una enfermedad terrible, que no tenía cura y que podría durar 7 años, quizás como máximo. Se pueden imaginar que yo que venía trabajando con las personas con discapacidad y hacía años entonces, comunicando a tantas familias, pues en positivo, que había que luchar siempre por la vida y por la calidad de vida de todas las personas, pues también se me cayó el mundo encima. Tanto es así que hice un peregrinaje de todos los congresos que se convocaban en Europa sobre la fibrosis quística para saber qué era aquello que en el finales del siglo XX era tan terrible e incurable. Es verdad que cuando van pasando el tiempo, pues trabas hasta amistad con determinados profesionales, con determinados médicos que se solidarizan mucho con el sentimiento, con la lucha, y en esa complicidad yo he encontrado en gran medida esa humanización de la que estamos hablando, ¿verdad? Pero la tremenda soledad sufrida a mí veces me llevó a volcarme en impulsar el movimiento de pacientes, ¿no? En crear en Cantabria la Asociación de Fibrosis Quística, en impulsar la Federación Española de Enfermedades Raras, en participar en la creación de FEDER en el año 99, en impulsar la plataforma de pacientes en el 2014. Quizás en mi vida a lo que más he volcado, aparte del cuidado de mi hijo, ha sido en que otras familias no puedan pasar por lo mismo. Y que las asociaciones sean también ese elemento de humanización que necesitamos de apoyarnos mutuamente. Pero el sistema ha evolucionado, por suerte hemos logrado, yo creo que avances significativos, y a mí me entristece especialmente la situación en la que están ustedes en este momento, tengo que decirlo. Porque en el año 86 creamos en España algo que fue un paso histórico, que es reconocer el derecho a la salud, crear un sistema universal, gratuito, público, y todo el Sistema Nacional de Salud. También dotar las universidades de excelentes profesionales que aprendieron a llevar los conocimientos de la medicina, de la enfermería a los hospitales, y creo que tenemos unas generaciones de profesionales excelentes, y también el movimiento de pacientes que se ha ido creando y madurando, y que, como les digo, creo que estamos ya culminando toda una lucha por trabajar juntos. Esto es lo que hemos creado, pero cuando se está poniendo en duda tantísimas cosas, yo creo que tenemos que trabajar juntos por crear un clima en el que ustedes puedan trabajar bien. Y esto es un propósito que tenemos que hacernos todos. Y ahí es donde estamos los pacientes también, porque nos interesa mucho que ustedes trabajen a gusto. Y quizás es un gran paso de humanización.
Muchas gracias, Tomás. Creo que te has ganado al público de la tarde. ¿Podrías decir que una de las cosas que causarían más impacto en la humanización sería mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales en el sistema de salud, por ejemplo? Yo creo que es un punto de partida, porque yo, que tengo ya una perspectiva larga, he visto muchísima ilusión en los profesionales. He visto sacar adelante a personas casi de forma milagrosa. Y eso no se consigue a veces solamente con los conocimientos médicos, sino con la entrega, con la ilusión, con el trabajo en equipo. He visto a mucha gente meter horas en los hospitales que nadie les ha pagado. Una ilusión tremenda que lo agradecemos quienes lo estamos recibiendo. Y yo creo que tenemos que recobrar la ilusión. Todos tenemos que recobrar la ilusión por lo que estamos haciendo, porque habíamos conseguido un Sistema Nacional de Salud espectacularmente ejemplar. Y eso se hace con personas, con las personas. Y en la medida en que ustedes tengan esas mejores condiciones y nosotros podamos también colaborar en ello y podamos los pacientes participar de forma activa en el Sistema Nacional de Salud, que es la parte que le faltaba, quizás, para que esto funcione mejor, porque quizás somos los mejores aliados, porque somos los más interesados, que duda cabe, ¿no? Con ustedes, todos somos personas, todos formamos parte de una ciudadanía que va a necesitar el Sistema Nacional de Salud en un otro momento, o nuestros padres, o nuestros hermanos, todos tenemos gente a nuestro alrededor que lo necesita, y al final tenemos que trabajar juntos. Y yo creo, efectivamente, que ese es el primer paso de humanización. El sistema no puede ser inhumano con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Me ha encantado lo de somos aliados. Vamos a pasar a la siguiente aliada, que es Mónica Oviedo, y ella nos va a contar un poco su experiencia en primera persona también. Hola, buenas tardes. Bueno, pues muchas cosas de las que quería contar, como no puede ser de otra manera, las contó incluso tú, María Jesús, en tu introducción, y también Tomás. Somos asociaciones que representamos a personas, en nuestro caso, personas con discapacidad física y orgánica. Bueno, lo primero, agradecer a la Consejería el invitarnos y el hacer esta jornada y, sobre todo, el poner en plan en marcha. Porque, bueno, eso es una decisión que toma alguien de que hay que mejorar, y cómo mejoramos haciendo un plan de humanización. Y montones de profesionales lo han elaborado, lo estáis poniendo en práctica. Y para nosotros, para las personas, como decía Tomás, destinatarias, como otros ciudadanos, pero al tener una discapacidad física u orgánica, habituales usuarios del sistema de salud, porque acudimos con mucha más frecuencia que un ciudadano que no tiene una discapacidad. Desde el momento del diagnóstico, como decía Tomás, en el nacimiento de su hijo, empieza, pues eso, tu recorrido vital unido al de los profesionales sanitarios. Desde que tienes una discapacidad o una enfermedad, desde que hay un diagnóstico y te dan un certificado de grado de discapacidad, eres habitual usuario de los servicios de salud. Atención primaria, especialistas, pruebas, operaciones, tratamientos, cáncer, trasplantes. Nosotros representamos a todas esas personas. Y evidentemente el movimiento asociativo pues creemos que es básico y que, bueno, por supuesto va a participar en que este plan tenga éxito, pero también vamos a ser críticos, vamos a vigilar que se cumpla. O sea, crítica constructiva, vamos a colaborar, vamos a participar, pero no queremos que sea un documento más, queremos que sea una realidad. Esta jornada, la verdad, pues es un buen comienzo, ¿no? Parece que pues, todos los profesionales además están aquí, como decía Tomás, somos un equipo, tenemos que estar todos, las familias, los usuarios, los profesionales sanitarios, la sociedad en general, ¿no? Entonces, desde COCENFE Asturias, como decía, como habituales usuarios del sistema de salud, para venir aquí hemos hablado con nuestras asociaciones. Nosotros aquí en Asturias representamos a 26 asociaciones. Todas las personas que están en nuestras asociaciones tienen certificado de grado de discapacidad y son aproximadamente 8.500 y a sus familias, claro. Y con todo tipo de discapacidades físicas y orgánicas. Tenemos 11 asociaciones de personas con enfermedades raras, enfermedades neurodegenerativas, muchas enfermedades orgánicas. Y en toda esa diversidad, pues claro, hay muchas opiniones, ¿no? Y aquí nos hablabas tú, María Jesús, de experiencias positivas, de experiencias negativas. Pues yo quería trasladaros aquí, que creo que es importante para avanzar todos en la humanización de la asistencia sanitaria, en el acompañamiento. Salió durante toda la mañana, yo pude estar al principio de la mañana, luego me tuve que ir, me imagino que durante todo el día y ahora también, el tema de
que la persona que acude a un médico o a cualquier profesional sanitario, a un fisioterapeuta, a una enfermera, pues tiene que sentirse que está acompañado en ese proceso, el nuestro, que es toda la vida, ¿no? El proceso de la discapacidad o de una enfermedad crónica es durante toda nuestra vida. Pues tener esa cercanía, ese acompañamiento, el de saberte entendido, como decía Tomás, es que al final te haces amistad, ¿no? Porque es que forman parte de tu vida. Entonces, entre todos tenemos que conseguir que todo el mundo se sienta así, que te acompañan, que te escuchan, porque a veces en enfermedades, bueno, pues como la ELA o unas enfermedades raras como el Chiari, con más de 100 síntomas prescritos, pues a veces te sientes muy solo y cuando acudes a tu médico, que es el que parece que te va a dar una solución y no la hay, pues es muy importante cómo comunicar esas cosas, cómo comunicar el diagnóstico, cómo comunicar los tratamientos o que no hay tratamientos, porque hay muchas enfermedades raras que no tienen tratamiento. El poder ayudarte en ese proceso, que en las asociaciones también lo hacemos desde nuestra competencia, pero los profesionales sanitarios, yo creo que es muy importante. Un ponente de por la mañana decía que en la Facultad de Medicina que ya no había la asignatura de oratoria. Pues yo lo recuerdo y vosotros lo habréis escuchado también, me pareció importantísimo. Hay que saber comunicar a las personas que son en ese momento muy vulnerables porque les van a dar una mala noticia y casi siempre te la esperas, ¿no? Casi siempre. Entonces, el saber comunicarlo, el saber acompañarlo, el saber escucharlo. Muchas veces no hay solución, no hay cura, pero simplemente el que haya alguien ahí que te oiga, que haya una escucha activa, que te acompañe, que te aconseje, es suficiente. Entonces, este plan de humanización yo creo que puede contribuir a todo eso. Y luego otra parte también muy importante que nos trasladaban las asociaciones es la formación y la capacitación. Evidentemente estáis todos formados, por eso sois profesionales sanitarios, pero ir actualizándolo porque en el caso sobre todo de las enfermedades raras o las enfermedades orgánicas, muchas veces pues en las consultas, pues como tú físicamente pues estás estupendo o estupenda, no se te ve, pues parece que no tienes nada. Es muy complicado conocer todas las enfermedades raras o conocer todos los síntomas, pero a veces sí que nos decían como malas experiencias, aunque la mayoría de los profesionales sí que se ponen en tu lugar, hay esa empatía, hay ese cuidado, esa ayuda mutua. Hay otras veces que tienen malas experiencias y yo creo que con este plan de humanización se podría mejorar. Porque, si una persona que le diagnostican un Chiari y que te dicen que el Chiari no tiene síntomas cuando tiene más de 100 prescritos y cuando, tiene también síntomas de deterioro cognitivo y les dicen que es depresión, hay personas que se encuentran a veces muy solas, que recurren al movimiento asociativo porque, tienes otros iguales, ¿no?, que te apoyan y que te pueden contar su situación y eso también, también ayuda. Pero nos gustaría eso, que los profesionales tuvieran más formación o tuvieran más empatía, ¿no?, para poder, comunicarse mejor a veces con los pacientes que están en una situación complicada y en una situación difícil. Y nosotros, como os decía, participaremos de este proceso de humanización. Nos parece una gran acción acometida por el Principado de Asturias. Y os trasladaremos, como decía Tomás, pues todo aquello que desde nuestras asociaciones nos comunican para poder mejorar, con ese espíritu, ¿no?, de poder mejorar. Porque, nadie de nosotros hacemos en nuestra profesión todo bien, ¿no? Nosotros somos muchas personas, las personas con discapacidad aquí en Asturias somos un 12,4% de la población, una de las comunidades autónomas con un mayor número de personas con discapacidad y los físicos y orgánicos somos en la mayoría, ¿no? El mayor número de personas con discapacidad son con discapacidad física y orgánica. Entonces, desde nuestras asociaciones, pues intentaremos trabajar pues para que este plan de humanización tenga un contenido apegado a la realidad, ¿vale? Para que se haga realidad, porque por eso estamos hoy aquí. Y también comparto totalmente con vosotros, pues que hoy se decía por la mañana que los profesionales estabais quemados en un alto porcentaje, incluso antes del COVID, y se explicaba una serie de motivos, ¿no?, que conocemos todos, que es pues la falta de profesionales, el escaso tiempo para poder atender a los pacientes, la falta de recursos materiales, el tema de las urgencias, el tema de las UCIs. Nosotros también creemos, como decía Tomás, que para que tengáis esa empatía, ¿no?, ese ponerte en el lugar del otro, el tratar al otro como te gustaría que te trataran a ti, la teoría de la empatía, que creo que la humanización es lo más básico, tú también te tienes que encontrar bien, porque si tú no te encuentras bien, poco vas a trasladar y a transmitir, y si no tienes tiempo para dedicar a esa persona, que no todos necesitan el mismo tiempo.
pues yo creo que habría que, bueno, pues dentro de la humanización tendrían que incorporar la posibilidad de mejorar las condiciones laborales y de recursos del sistema sanitario, porque nos beneficiaría a todos. Y otra reivindicación, que no reivindicación, sino creo que es necesidad que traigo, es las listas de espera. Yo creo que eso también mejoraría mucho si se mejoran las condiciones, porque bueno, las personas con discapacidad y la población en general, para ir al médico, para hacerte una prueba, para una operación, eso se ha incrementado y también crea pues un estrés, una ansiedad, un desasosiego. Si se mejorasen las condiciones laborales, nosotros creemos que eso también mejoraría. Seguramente. De todas maneras ya lo apuntamos, que vais a estar ahí vigilantes y está bien que es vuestro papel también de alguna manera. Pero bueno, entiendo que en cuanto a la humanización, tú llevas muchos años en el sistema sanitario y yo creo que sí que se ha mejorado en muchos aspectos, aunque últimamente han empeorado a otros. Ahora vamos a pasar a nuestro compañero Andrés. Voy a leerte en el plan de humanización hay unas líneas estratégicas que, por ejemplo, que incluye la de los profesionales, y te perdiste la mesa de por la mañana, en la que sí que hubo muchas reivindicaciones de cómo tenemos que trabajar y de las condiciones en las que deberíamos trabajar. Pero sí que hay unas líneas de acción para cada una de las líneas estratégicas, y me gustaría leerle a Andrés una que me recordó a él después de nuestra charla telefónica. Y dice así: formar a los y las pacientes como agentes de cambio, convirtiéndolas en impulsores de la humanización entre pares. Y yo creo que ahí un poco nos vas a contar tu experiencia en primera persona, ¿verdad? Sí, buenas tardes y bueno, gracias por la invitación de AFESA a la primera jornada de humanización y bueno, gracias a todos los asistentes y gracias por dar voz a la primera persona, ¿no? al paciente, y mucho más en el campo de la salud mental, que está pues un poquito silenciada y demás. Decían antes mis compañeros de hablar sobre ello y buscar gente porque de lo que no se habla no se sabe. Pero en el campo de la salud mental es bastante complicado buscar a esas personas, dado al gran estigma que todavía se sufre en este tema de salud mental y demás, ¿no? La gente pues se suele arrinconar, se suele esconder su problema y bueno, es una cosa que se debería de normalizar mucho más y hablar mucho más sobre ello para hablar de esta patología como un problema de salud mental, como de cualquier otra patología normal y corriente, ¿no? Que todas son malas, pero bueno, las hay peores, las hay mejores. AFESA, sí, AFESA es una asociación de ya hace unos 30 años que se dedica, es una asociación de familiares de enfermos mentales. No me gusta decir enfermo mental, me gusta mejor decir persona con problemas de salud mental. Me gusta poner la palabra persona delante de enfermo. Eso de enfermo mental a mí no me acaba de coger, no sé, me gusta mejor decir persona con problemas de salud mental. Y AFESA fue fundada como ya les dije, por familiares de esas personas con problemas de salud mental. Ya pues hace pues unos 5 años para acá, yo llevo unos 8 años como representante del Comité Pro Salud Mental aquí en Asturias, y dado que AFESA pertenece a como unas más de 300 entidades de toda España, la Confederación Salud Mental de España, también estoy representando a nuestra tierrina, como yo digo, en Madrid, en el Comité Pro Salud Mental de la Confederación de Salud Mental de España. Pues está unos 30 años pues peleando y tal, y dado que, no sé, hace unos 3 años se le está dando bastante más voz y bastante más oportunidad a hablar a las personas con experiencia propia, a lo que es a la primera persona en sí.
no dejando atrás la opinión y el aporte de las familias, pero más hablando ya la experiencia propia y ya poniéndonos mucho más en el debate, tanto a nivel aquí en Asturias como a nivel nacional. Y lo que te comentaba, me uno al discurso de mi compañero de mesa, de nuestros vecinos cántabros. Me da la verdad que es lamentable por lo que estáis pasando los profesionales, y en salud mental mucho más. Podemos decir que ha venido una pandemia, podemos decir que la salud mental, dado a la pandemia, ha empeorado, quizás un poco más, no, bastante más, lo que es la salud mental de las personas, y entonces es más demanda con los mismos profesionales, o quizás menos, viendo la trayectoria de esta mañana de la fuga de profesionales al extranjero o a otras provincias a trabajar, pero es que este problema de salud mental ya lo teníamos antes de la pandemia. Faltan psicólogos, somos uno de los países con menos psicólogos por cada 100.000 habitantes en España. O sea, esto hay que ponerle pues un poquito de solución. Y entonces la solución es, yo he sido formado como técnico sociosanitario de ayuda a domicilio a personas dependientes en primera persona, como usuario de salud mental, dirigido a personas con problemas de salud mental. Yo he hecho un curso también impartido por una asociación ligada también a la Confederación Salud Mental España, en este caso es la Federación de Castilla y León, que de hecho es de verdad que está causando bastante buen efecto de asistente personal a personas con problemas de salud mental. Y allí lo están haciendo, no lo están haciendo de momento a nivel pues que es un servicio que no cubre la seguridad social, por así decirlo, ¿no? Sino que lo están haciendo a nivel asociativo. Pero es un servicio que es bastante demandado. Entonces, si por un lado yo, pensándolo bien, o fríamente, hay mucha demanda, no hay psicólogos, la atención en salud mental está saturada, y hay personas como yo, por ejemplo, que pueden ser debidamente formados y preparados para aliviar un poquito esa demanda, pues ¿por qué no utilizarnos? ¿Quién mejor para tratar una crisis, para tratar un momento dado, pues cualquier urgencia, cualquier cosa, que a un psicólogo, a un psiquiatra, con todos mis respetos hacia la carrera, pero hay cosas que los libros no traen, que solamente lo vive la persona que lo vivió. Y ahí yo creo que se podrían eliminar bastantes cosas, como son el tema de las contenciones mecánicas, como son el tema de no es lo mismo, o sea, que te entre un ataque de ansiedad en un sitio y que te venga una persona a intentar calmarte, que ha pasado por lo mismo que tú y que más o menos sabe por dónde cogerte, a que te vengan dos guardias de seguridad. No sé si me explico. Entonces, pues yo creo que debidamente formados y compensados, pues yo creo que podríamos servir como agentes en primera persona de bastante ayuda para el sistema sanitario. Si me permites, sería esa protesta que hablamos con propuesta, sería un ejemplo perfectamente válido para eso. O sea, hacéis una propuesta para que realmente haya una mejoría y un crecimiento en la atención. Es que yo cuando acabé los cursos, yo, bueno, mi vida se ha derrumbado. Me ha entrado aparte tengo un foco epiléptico,
Me han retirado de trabajo, yo era conductor de camión, me retiraron todos los carnés, me he quedado sin trabajo. Fue cuando me entró la depresión, fue cuando me entró la ansiedad, tengo crisis ansiodepresivas, bueno, además tuve un periodo de ingreso de una semana para compensarme la medicación y desde aquella pues estoy compensado, estoy bien. ¿Necesito ayuda? Sí, claro, necesito ayuda. Esa ayuda la encontré en el movimiento asociativo. Cosa que me recomendó mi psiquiatra. Cosa que a ustedes ahora mismo les digo de todo corazón que a vuestros pacientes, a vuestros usuarios, recomendéis también el movimiento asociativo. Porque no hay nadie mejor, a mí, mi profesional, por así decirlo, me recomendó, oye, pásate por tal asociación. En este caso no era FESA, era otra asociación. Pero ahí encontré a lo que ahora mismo la mejor persona que está ahí sentada se llama Rubén, y yo, encontrándome sin carnés, encontrándome sin nada, es quien me está ayudando ahora mucho más. Tengo ese apoyo que antes no tenía. Y una vez entrando en la asociación fue cuando vi que se me abrió el mundo, porque no soy el único que le está pasando esto. Podríamos decir que el movimiento asociativo forma parte del plan de humanización, de cualquier plan de humanización de alguna manera. Sí, y que personas como nosotras nos encontramos con gente que podemos hablar, por así decirlo, entrecomillado, entre el mismo idioma. Y sí, yo no niego que los profesionales me han ayudado mucho. Me han compensado, tengo un tratamiento, me han calmado, muy bien, pero no es lo mismo el trato. Es que parece ser que la salud mental está como paralelamente a todo lo demás. Yo voy a consulta de salud mental y no es lo mismo un trato de ambulatorio al que vas, aunque sea citas largas de 4 o 5 meses, pero bueno, tienes un trato, y tengo la suerte, que muchas personas no la tienen, tengo la suerte de que no me han cambiado la psiquiatra. Yo llevo desde el principio, llevo 10 años con la misma psiquiatra, que en muchos sitios vas y te encuentras con otra persona que no te conoce, o sea, no conoces de nada. Sí, de nuevo vuelve a salir otra vez el problema de que también los profesionales de alguna forma necesitamos ser cuidados. Sí, es verdad que el movimiento asociativo evidentemente hay que ponerlo en valor, y había pensado que al final de las exposiciones, si os parece, podríamos hablar un poco de la participación y de cómo de las asociaciones lo vehiculizan, si te parece. Sí, sin problema. Pues pasamos con nuestra siguiente aliada. Que es María, y nos va a contar un poco. Te voy a leer, María, a ti también otra línea de acción del plan. Mejora de la autonomía de las personas con discapacidad y concretamente adaptar la información en lugares frecuentados por personas con déficit visual. ¿Aún necesitamos visibilizar determinadas situaciones o discapacidades? Bueno, pues yo, lo primero, de verdad, no me canso, ya me repito, pero daros las gracias por esta jornada, daros las gracias a vosotros, a los que estáis aquí, a los que están conectados, porque es un éxito esta jornada, pero no es un éxito si no estáis vosotros. Al final, humanización es personas, pero personas sois vosotros. Somos nosotros como ciudadanos, como pacientes, como acompañantes de pacientes, que también lo podemos ser, y lo somos. Pero también sois vosotros cuando llegamos a las consultas, cuando llegamos a un centro de salud, cuando nos recibe desde la primera persona del ámbito sanitario hasta cuando nos dan el alta, o pacientes crónicos, que lo somos, o no. Estamos personas delante de personas, y personas junto con personas. Antes de sí que entrar a lo que comenta María Jesús, la importancia de la tecnología, y que no tengamos que tener miedo, y de qué nos puede pasar cuando nos encontramos con una persona. En mi caso,
María Jesús nos lo dijo. Yo ahora mismo, porque esto no siempre fue así, pues yo sí que ahora soy una persona ciega, pero os podéis encontrar con otras situaciones. En el ámbito asociativo, yo sé que a lo mejor la ONCE la conocéis, pero está ahí para ese acompañamiento y ese asesoramiento, tanto a vosotros como a las personas que tienen resto visual o que no lo tienen. En mi caso, si me veis en cualquier ámbito, en el ámbito sanitario, en el ámbito de ocio, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, me vais a ver con un bastón blanco y eso es fácil de identificar. También es fácil de tener a lo mejor una idea que a veces, como somos personas, vosotros y nosotros, tenemos que pararnos a analizarlo y a hablarlo, y a compartirlo, y a preguntar, que no hay miedo a preguntar, no tenemos que tener miedo. Pero os podéis encontrar con personas que, bueno, pues que tienen un problema de visión muy grave, pero no las identificáis a primera vista. Para nosotros, para un poco lo que siempre se intenta desde una persona cuando tiene un problema visual, sea ceguera total o no, esto viene cuando viene a la edad que viene y viene en el momento que viene. Eso supone un aprendizaje, un ajuste. Para eso tenemos unos profesionales, porque lo que intentamos seguir siendo es, como no, creo que no os estoy descubriendo nada, ser ciudadanos, con poca o con nada de visión, pero seguir siendo ciudadanos y seguir participando en todos los ámbitos. También en el vuestro, también en el sanitario. También estamos ahí y somos además muy asiduos de este ámbito. Y por eso nosotros intentamos tener esa autonomía, pero esa autonomía nos influye en todo el momento. Esa autonomía la necesitamos y la buscamos en todos los ámbitos. Es tan importante que podamos coger el autobús, que podemos, y que el autobús nos permita llegar a Luca y no a Lugones, porque está anunciando las paradas, que si no está anunciando las paradas, y eso también es tecnología, pues si no se anuncian las paradas, igual nos pasamos y en vez de hoy no estaría aquí y acabaría en Lugones y os estaría haciendo esperar. Pero la tecnología, los avances, la participación, el contar con las personas, con vosotros y con el ámbito asociativo de las personas con discapacidad, es lo que nos va a hacer. Yo os hablaba de autonomía, buscamos autonomía, pero qué importantes son los autocuidados, a que para vosotros eso es básico, que un paciente pueda tener pueda tener esa capacidad en su momento, en su tiempo. Es verdad que a un niño de 7 años no le vamos a pedir lo mismo que a una persona adulta, pero tenemos las herramientas. Lo que necesitamos es esos espacios de diálogo, de compartir, de preguntar, de no dar por hecho, de que sepáis y conozcáis que, por ejemplo, por poner experiencias, porque María Jesús quería experiencias personales, pues poner experiencias, aunque no sea la mía propia o da igual. Una persona diabética, qué importantes son los autocuidados. Una persona diabética a veces tiene problemas visuales. Qué importante es que se pueda preparar la comida, qué importante es que pueda hacer la compra, pueda pesar los alimentos y saber lo que está. Y qué importante es eso. Eso puede serlo. Y eso qué bien se complementa con las enfermeras, con los endocrinos, con todo el sistema sanitario. Y esa gente que puede, por ejemplo, a través de la tecnología, medirse la glucosa con los sensores. ¡Qué avance! Y eso fue gracias a vuestra preocupación y gracias a esa necesidad. Pero si no nos paramos y lo pensamos, luego, claro, eso, el autobús no te habla. O cuando estás esperando una cita, pues a lo mejor alguien te dice, y también es una persona, tú no puedes venir sola o solo porque no ves bien. Ahí perdemos mucho ese valor humano. Ahí perdemos todos los criterios y toda la importancia y todo el trabajo que se lleva haciendo. Por eso este espacio es importante y no tener miedo a los avances. Es algo desconocido, es algo que nosotros tampoco lo tenemos que ir explorando y aprendiendo, pero para eso necesitamos a vosotros esta jornada, porque así lo que hacéis es pensar en personas, pero también nosotros, vuelvo al principio, nosotros pacientes, nosotros
acompañantes de pacientes. O nosotros, vecinos vuestros, que también convivimos con toda la ciudad, toda la ciudadanía, necesitamos ese trabajo en equipo, ese pararse y ese ver a las personas. Y que no estamos enfrentados, no es unos en contra de otros, sino que al final pues todos somos personas y esta jornada pues yo creo que es lo que solo participar y el querer estar ya dice mucho de todas vosotras y de vuestro interés. Es que aquí están los mejores. Qué importante es, María. Gracias Andrés. Qué importante es, María. Muchas veces pensamos que la humanización no es favorable cuando hay mucha tecnificación, pero muchas veces la tecnología nos ayuda a esa humanización bien entendida y bien utilizada. O sea que me encanta lo que acabas de decir. Bueno, pues le toca el turno a Andrés, si funciona. Y Andrés, te voy a dejar hablar lo que quieras, pero te voy a decir una pista. Dime. Una pista, esto es una línea estratégica del plan de humanización, ¿vale? Y esta línea dice algo así como que la participación de la ciudadanía es una estrategia para poder implantar un plan de humanización. Por supuesto que sí, claro que sí, María Jesús, y claro que sí para todos y todas. Bueno, en primer lugar, pues es un placer compartir esta mesa con mis compañeros de mesa y, por supuesto, con todos los que estéis aquí presentes, ¿no? En nombre de la Federación Española de Enfermedades Raras, pues gracias a la organización por contar con nosotros. Aquí ha salido varias veces la palabra enfermedades raras y yo tengo también una enfermedad rara, que es la retinosis pigmentaria y que me ha ido quitando la visión desde que nací, ¿no? Un poco como lo que contaba Tomás, ¿no? Las enfermedades raras pues suelen ser congénitas, aparecen ya muchas veces en el nacimiento, en casos pediátricos, y nos acompañan toda nuestra vida, ¿no? Incluso suelen ir a peor, que es algo también bastante común, ¿no? Y bueno, pues es estupendo poder compartir con vosotros, los profesionales, este espacio, porque nos necesitamos mutuamente, ¿eh? A nosotros nos acompaña la enfermedad durante toda nuestra vida y bueno, vamos a necesitaros en todo este periplo, ¿no? Y necesitamos sentirnos acompañados, sentirnos escuchados y sobre todo que no nos abandone nadie, ¿no? Porque muchas veces cuando aparecen estas patologías pues son desconocidas, son difíciles de diagnosticar, son síntomas muy parecidos, que pueden ser muchas cosas. Lo comentaba antes Mónica, que te duele la cabeza no quiere decir nada especial, pero resulta que luego tienes otro síntoma y hasta llegar a que tienes un Chari, a lo mejor necesitas unos cuantos años o bueno, otras patologías, ¿no? Entonces es muy importante que lo que decía también mis compañeros de la mesa, lo que decía mi tocayo Andrés, ¿no? Pues tenemos que trabajar juntos. A mí me han gustado las ponencias que hemos visto antes de experiencias de humanización en las áreas sanitarias, pero ninguna habéis contado para hacer esas experiencias con los pacientes, con las asociaciones de pacientes. Eso a mí, por ejemplo, a mí me ha chocado un poco. Estáis humanizando, pero para nosotros, pero no habéis contado con nosotros. Hay que intentar que ese trabajo sea conjunto. Por eso es tan importante lo de la participación que decías, María Jesús. Y es que un paciente informado, que se sienta acompañado, que se sienta entendido, que es un gran aliado para que los tiempos en la consulta sean más productivos, para que hagamos bien los tratamientos, para que no empeoremos, para que no vayamos a urgencias. ¿Por qué en la pandemia no hubo quejas? Pues porque realmente éramos muy conscientes de las dificultades y incluso en los temas visuales muchísimas personas perdieron visión y yo creo que nadie se ha quejado, ¿no? Entonces, bueno, la participación es fundamental y desde la Federación Española de Enfermedades Raras creemos que es importantísimo que este plan de humanización pues cuente también con
con las personas, con las asociaciones y con todos nosotros, ¿no? Y creo que somos un recurso, lo que decía Andrés, un recurso que no está valorado adecuadamente, porque en primaria evidentemente hay muchas consultas, en especializada hay muchas consultas, no hay tiempo para explicar las cosas. Sin embargo, en las entidades, en el tercer sector, estamos ahí y dedicamos horas y horas a cada paciente, a cada familia. Y lo hacemos con gusto y con ánimo, lo que decía Andrés, ¿no? Y es un valor que tenéis que aprovechar, tenéis que aprovecharnos, porque además estamos ahí. Yo siento que tenéis que prescribir asociaciones a la gente, sin ningún problema. En todos los informes de alta tendríais que decirle, cite usted a su asociación de referencia, en FEDER, en COCENFE, donde haga falta, porque le va a ayudar. Y hoy vamos a tener una complicidad que yo creo que es necesaria y que puede ayudar a que esto funcione mejor, que nos sintamos más orgullosos de nuestro Sistema Nacional de Salud, tanto de todo, ¿no? Y tendría que ser casi un mantra, en todos los informes, por lo menos en lo que tiene que ver con las enfermedades raras. Visite usted a su igual que le decimos que va a la gimnasia o que va al polideportivo o lo que sea, ¿no? Que eso es otro tema también interesante, la acción comunitaria. Yo he participado en muchas acciones de acción comunitaria en mi centro de salud en Avilés. Hemos hecho vídeos, caminatas, les hemos puesto un bastón para que sientan lo que es caminar cuando no se ve, o coger el ascensor cuando no tiene braille, o cuando no habla. Yo recuerdo cuando se inauguró este hospital 2 días antes, que nos hizo una visita guiada aquí María Margolles, que estaba el director general, y llegamos a pulsar al ascensor, y el ascensor no tenía ni botón de braille. 2 días antes, pues imaginaros ahí la crisis nerviosa que cogió María Margolles, que no sé si está aquí hoy. Igual que planes de humanizaciones, pues hay que tener planes de accesibilidad y también contar con las personas, claro. Y me encantaría que en Asturias pues tuviéramos un plan de acción sobre las enfermedades raras, que no lo tenemos, y estamos a la cueva también ahí en España, y que hubiera más cribado neonatal, que también estamos a la cola. Entonces, hay muchas cosas que hacer, y por eso la colaboración entre pacientes y profesionales pues es fundamental, imprescindible, necesaria. No sé cuántos adjetivos ponerle, los que queráis, y que estamos ahí, para que esto sea mejor, ¿no? Para que todos nos sintamos más acompañados, no nos sintamos solos, y para que hagamos de nuestra profesión y de vuestra profesión y del trabajo que hacemos en las asociaciones, pues orgullosos, porque la gente sale adelante. Yo recuerdo cuando me diagnosticaron la primera vez, que tenía 18 años, tiene usted retinosis pigmentaria, se va a quedar ciego, va a perder la visión. Y yo tenía conducía, acababa de sacarme el carnet de conducir, estaba a punto de entrar a la universidad. Bueno, pues a la siguiente revisión pues me tuvieron que explicar muchas más cosas, pero ese día pues fue un poco catacumbe para mí, ¿no? Porque yo he mantenido mi visión hasta casi los 40, ¿no? Evidentemente ahora ya no veo. Pero quiero decir que hay que también saber decir las cosas, ¿no? Y hay que aprender todos unos de otros. Y ya no me rollo más, que esto no puede ser. Muchas gracias, Andrés. Creo que nos quedan 5 minutos. Vale. Os voy a decir, no sé si que preferís que alguien haga preguntas en el público, pero os voy a contar las preguntas que yo tenía sobre participación, por si queréis alguien contestar a algo. Preguntas como: ¿los ciudadanos queremos ser parte activa del proceso? ¿Queremos participar? ¿Creéis que los profesionales del sistema de salud conocen las asociaciones de pacientes y los recursos que prestan? ¿Cómo canalizar la participación ciudadana? ¿Qué agentes clave? ¿Qué opináis de las actuales estructuras de participación en salud? ¿Hablamos de revolución o de participación? ¿Existe un modelo de gestión específico en el trabajo con asociaciones? ¿Qué le pediríais a la Administración para que esto ocurra? Entonces,
Os dejo ahí las preguntas y si queréis damos paso a alguna pregunta del público. ¿Os parece? Yo quería hacer un apunte. Soy la enfermera que es tomaterapeuta del área quinta, que has puesto el proyecto que tenemos. Por mi inexperiencia en el tema de ponencias y ponerme nerviosa, no he comentado que en el grupo de 10 pacientes estaba el presidente de la Asociación de Pacientes Ostomizados, porque nos parecía una figura clave para el proyecto, y que nosotros siempre contamos con la Asociación de Pacientes Ostomizados cada vez que hacemos cualquier evento, porque nos parece clave. Solamente eso. Pues enhorabuena. ¿Alguna pregunta? Perdón, sí. Me ha llamado la atención su ponencia por eso, por contar con los pacientes, ¿no? Y es eso, es lo que te devuelve la cosa, tocayo, de contar con nosotros para nosotros podemos beneficiarnos de los profesionales, de las profesionales, por vuestros estudios, por vuestros conocimientos, por lo que sois, que estáis aquí para ayudarnos, para tal, pero vosotros también os podéis beneficiar de nosotros por nuestras experiencias. No sé si me explico, y este mensaje cala hasta el fondo, de decir, bueno, yo como psiquiatra te doy esta medicación, pero tú, ¿qué sientes en realidad? Si te va bien, si te va mal, no sé, porque puede ser mejor para otra persona, puede ser, no sé, es lo que comentaba Andrés también, ¿no? Contar un poquitín también nosotros y no ser pacientes pasivos, sino ser un paciente activo, y porque en realidad a las personas que nos ha cambiado la vida de un día para otro, y lamentablemente para mal, pues en mi caso, por ejemplo, en primera persona, como estoy hablando con el corazón en la mano, esto es lo que me sigue dando la motivación para seguir adelante, el querer ayudar. Pero es que también es difícil ayudar. ¿Me van a poner trabas también para ayudar? Es que esto ya entonces, apaga y vámonos, ¿no? Sí, no. Porque si no me dejan ni ayudar, pues entonces ya apaga y vámonos. Y estamos hablando de humanización y no me dejan ayudar, aportar lo que yo puedo dar, pues entonces ya creo que apaga y vámonos. Yo era una intervención brevísima, daros la enhorabuena por todas vuestras aportaciones, por todo lo que aprendemos con vosotros y con vosotras siempre. Y no quería dejar de pasar esta mesa sin nombrar a FESOPRAS, porque FESOPRAS no está sentada en la silla como asociación, pero ha estado con nosotras presentes en toda la jornada, por la mañana y por la tarde, y yo creo que teníamos que darle un aplauso a FESOPRAS también. Bueno, no sé si hay alguna otra intervención, pero como los minutos pasan rapidísimo. Yo quiero hacerles una reflexión clave respecto de todo lo que se habla de empoderar al paciente, ¿verdad? Nuestra participación, como se ha dicho, es clave, pero nosotros hablamos mucho de la incidencia política. Y hay muchas coincidencias entre lo que ustedes están planteando como necesidad de cambio, de mejora en el sistema nacional de salud, y lo que nosotros estamos reclamando. Porque ustedes están reclamando que mejore la primaria, que está quedando muy relegada en el Sistema Nacional de Salud, y nosotros estamos reclamando efectivamente una medicina mucho más comunitaria, tenerlo más cerca, tener que venir menos a los hospitales.
la continuidad asistencial que ustedes también reclaman, no tener que estar de un lado para otro. Necesitamos garantizar una continuidad asistencial que es la que nos puede proporcionar una medicina más personalizada, que es lo que estamos reclamando, que efectivamente creemos esa confianza, ese acompañamiento del profesional con el paciente, y eso, si no hay continuidad asistencial, es imposible que se pueda hacer. Ustedes están pidiendo más tiempo para poder atender a los pacientes y nosotros necesitamos que nos escuchen, como se ha dicho aquí, y para eso, además de hacer la exploración, hace falta escuchar. Y sin acto de escucha, parece que el acto terapéutico se queda cojo, ¿no? Y necesitamos que nos escuchen, porque en esa escucha seguramente transmitimos una información, pero también nos sentimos escuchados. Quiero decir que estamos en lo mismo. Y lo que nos faltaba en nuestro modelo, en el Sistema Nacional de Salud, es precisamente el paciente empoderado, las organizaciones que hacen la incidencia política, y en ese trabajo es donde seguramente vamos a conseguir lo que ustedes pretenden y lo que nosotros como ciudadanos necesitamos. Y yo creo que tenemos un gran futuro, que no podemos ser pesimistas, porque efectivamente el sistema requiere cambios muy importantes, requiere mejoras muy importantes, pero quienes estamos en él, que somos las personas, tenemos ideas, y tenemos ideas claras, y tenemos que hacer que se tomen decisiones, y para tomar grandes decisiones hace falta que los pacientes organizados, las entidades de pacientes, los pacientes expertos, con ustedes, que son los grandes expertos también del uso del Sistema Nacional de Salud, porque todos los días están trabajando en él, yo creo que tenemos un camino a recorrer juntos muy importante. Porque detrás de todo eso está su futuro profesional, pero también el futuro de muchas personas que nos necesitamos mutuamente para sacarlo adelante. Muchas gracias. No sé si alguien tiene el micrófono, la última. ¿Hay dos? Es que no, me dicen que no hay tiempo, que ya está. ¿Hay para uno? No hay tiempo, lo siento. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir esta mesa con vosotros. Creo que es el principio de grandes alianzas y creo que nos veremos en más ocasiones, espero. Muchas gracias.